Muy buenas tardes. Estamos a minutos ya de comenzar nuestro webinar. ¿Cómo deberíamos enfrentar los enfermeros el accidente cerebrovascular en el contexto del COVID-19? Nos quedan un par de minutos de espera. Importante a todos los asistentes que están ingresando a nuestra plataforma virtual. Por favor, lo hagan con sus cámaras y sus micrófonos apagados durante el ingreso. Y estamos ya a punto de comenzar. Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo. Les damos en nombre de la Universidad Central la más cordial bienvenida al webinar que se titula ¿Cómo deberíamos enfrentar los enfermeros el accidente cerebrovascular en el contexto del COVID-19? Esta actividad contempla una actualización de medidas de prevención y tratamiento en accidente cerebrovascular frente a la amenaza del COVID-19. Le solicitamos a los asistentes, por favor, mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la presentación. Las preguntas se realizarán al final, ya sea a través del chat, los que puedan, o también a través de levantando sus manos para nosotros poder ir dirigiendo de alguna manera las preguntas a los exponentes. Importante comentarles que para nosotros es muy importante que ustedes puedan llenar una encuesta de satisfacción de cómo estuvo esta actividad, y es bastante simple. Tenemos en el vértice superior de la pantalla un código QR a través del cual usted puede, a través de su celular, activar esta encuesta, y son simples 10 preguntas. Le agradecemos si nos puede ayudar con esa gestión que nos ayuda, ¿cierto?, a poder mejorar justamente actividades como esta. Vamos a comenzar, y para mí, tengo que decirlo en lo profundo, es un honor contar con tan distinguidos, ¿cierto?, profesionales que hoy en forma generosa y en forma voluntaria, ¿cierto?, han compartido con nosotros su tiempo. Los voy a dejar con las enfermeras Luz María Álvarez y Carolina Jofré. Ambas son consultoras de la iniciativa Ángels, que busca la capacitación justamente de distintos equipos de salud en el manejo del accidente cerebrovascular. Luz, Carolina, muy buenas tardes y bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman si se ve bien la presentación? Sí. Luz, se ve pantalla completa y se escucha bastante bien el sonido, así que partamos. Muchas gracias. Perfecto. Luz María, adelante. El video, por favor. Bueno, agradecer a la Universidad Central por la invitación. Creo que mi marido ha tenido un ictus. Vamos de camino, la ambulancia llegará en unos 8 minutos.
No me encuentro bien. Me voy a echar un rato. Paciente con ictus. Hora prevista de llegada, 2 minutos. ¿Podemos ir directamente a radiología? Métete en el coche que te llevo al hospital. El médico está esperando en el escáner. ¡Vamos! Cuando lleguemos, te dejo en recepción y voy a aparcar. Señor García, ¿puede decirme cuánto pesa? Espero que nos vea alguien pronto. No espere. Actúe rápido y déle una segunda oportunidad a la vida. ¿Es vida montar en bicicleta con sus seres queridos? ¿O adquirir la paciencia para sentarse en una silla de ruedas? ¿Es vida disfrutar de cada momento o ver cómo le pasa por delante? ¿Es vida hacer un discurso en la boda de su hija? ¿O pasar el día intentando aprender a decir su nombre de nuevo? El ictus roba vidas. No deje que el tiempo se lleve las suyas. Haga que cada segundo cuente. Informe al hospital por adelantado. Prepare al paciente rápidamente. Compruebe las contraindicaciones. Haga un TAC. Diagnostique y trate al paciente. 60 minutos igual a vida. Haga que cada segundo cuente. Bueno, un poco esto es lo que vamos a enfrentar hoy día, esta capacitación, esta charla sobre el ataque cerebrovascular. Y lo que veíamos un poco en el video que recién acabamos de ver es como toda persona que presenta un déficit neurológico, ya sea focal o global, nosotros debemos pensar y asumirlo como un posible ataque cerebrovascular. Y por eso los profesionales de la salud nos apoyamos en las escalas de evaluación neurológica, como es la de Cincinnati, ¿no es cierto? ¿Y por qué sabemos que esta es una emergencia, como lo mostraba el video que acabamos de ver? Porque la diferencia que había entre el caso del paciente que se veía a la izquierda, ¿no es cierto?, donde rápidamente todo el equipo, al estar educado, entrenada la población y preparado los equipos de salud, se da una atención rápida y oportuna, porque esta es una enfermedad tiempo dependiente. Cuando se interrumpe el transporte de sangre hacia el cerebro, las neuronas empiezan a morir, se dañan y mueren, ¿no es cierto? Y por eso, como presenta la diapositiva actual, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cerebrovasculares dan cuenta de alrededor de cerca de 17 millones de personas las sufren anualmente, estos eventos vasculares por año. Es la segunda causa de mortalidad en el mundo. Sabemos que 1 de cada 6 personas tendrá una ACV en su vida. Pero quizás más impactante que la muerte es que esta enfermedad significa la primera causa de discapacidad, y esto se asocia a importantes niveles de deterioro de la calidad de vida, de costos económicos, sociales y afectivos. Y solamente 1/3 de la población que sufre un ataque cerebrovascular recupera su condición anterior, ya sea que no quede con secuelas inmediatamente o que ésta sea leve y se pueda recuperar con rehabilitación. El ataque cerebrovascular, ¿no es cierto?, le puede ocurrir a cualquier persona y en cualquier momento. Es independiente del sexo, de la edad, de la raza. Es verdad que el riesgo de presentar una ACV aumenta con la edad, ¿no es cierto? Es mayor también en el género masculino o en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de esta patología. Pero hay una serie de factores de riesgo que son modificables, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus,
el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la dislipidemia. Y esa es la gran noticia, que esta enfermedad nosotros la podemos prevenir, no solamente pesquisar y tratar. Y es ahí donde nosotros, los profesionales del área de la salud, enfocamos nuestro trabajo en tratar de prevenir esta patología. El ataque cerebrovascular, la enfermedad cerebrovascular principalmente, es la principal causa de muerte actualmente en nuestro país. Da cuenta de alrededor de 9.000 muertes por año, según las encuestas del Ministerio de Salud. O sea, más que la patología oncológica, más que los accidentes de tránsito. Según la encuesta nacional de salud del año 2010, muestra profundas transformaciones en el aumento de todas estas patologías que se derivan del envejecimiento, de hábitos de vida y conductas de las personas. Y por eso es donde tenemos que atacar nosotros y educar en mejorar los hábitos y estilos de vida de la población. La enfermedad cerebrovascular es un problema de salud pública en Chile, ¿no es cierto? No solamente la primera causa de muerte, sino que se producen alrededor de 70 casos nuevos cada día en nuestro país. Pero es la segunda causa de mortalidad prematura en población joven, de 30 a 69 años. Y es la primera causa de avisa que son los años de vida saludable perdido en población mayor de 74 años. Pero en nuestro país, la realidad es que cada 60 minutos, o sea, cada una hora, un paciente con ataque cerebrovascular muere o queda permanentemente discapacitado, y esto principalmente a dos factores, porque todavía nos falta reconocer, todavía nos falta educar en la población para reconocer esta patología que sabemos que es un déficit. El paciente pierde, ya sea en forma focal o global, una función neurológica. Y ahí donde están las campañas del Ministerio de Salud en reconocer oportunamente si el paciente presenta un déficit del habla, ya sea que no puede hablar o que no comprende, una asimetría facial o que se le enchueca la cara y un déficit motor de pérdida de fuerza o sensibilidad de un brazo o de una pierna. Y no necesitan estar estos tres factores presentes para sospechar. Basta que se presente uno solo para que usted pueda sospechar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues acudir de inmediato al servicio de urgencia, pero de un hospital, de un centro de salud público o privada que tenga las competencias para tratar el ataque cerebrovascular en agudo. Y aquí en Chile, al igual que en Sudamérica y en todo el mundo, nos vemos enfrentados a tres principales problemas. El cuadro de la izquierda muestra de las distancias. Tenemos mucha población, sobre todo en las regiones o población rural, que vive muy distantes de los centros de salud. Y aquí en Santiago también. El segundo problema es la congestión, ¿no es cierto? Esta gran masa vehicular que impide llegar a tiempo porque ni siquiera tenemos una educación sanitaria que facilita que los servicios de salud de rescate, aquellos de prehospitalarios públicos o privados, se puedan mover y desplazar rápidamente y llegar a los servicios de salud. Y es importante que cuando lleguemos al servicio de salud, este debe tener las competencias para el manejo de esta patología, que es contar con un neurólogo, ya sea presencial o a través de teleasistencia, y contar con neuroimagen. Sabemos que el TAC, la tomografía axial computada sin contraste, es la principal herramienta de imagen porque nosotros debemos descartar si es un AVE isquémico o hemorrágico, porque el tratamiento que vamos a aplicar va a depender de estos resultados. Cuando hablamos de la iniciativa Angels, hablamos principalmente de que queremos formar redes de atención enfocadas en la excelencia en el tratamiento del ACV. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que es súper sencilla, que es aumentar el número de pacientes que puedan recibir el tratamiento, pero en hospitales o clínicas que tengan las capacidades para atender un ACV,
y así también optimizar la calidad del tratamiento en todos los centros existentes. Para lograr esto, no es menor nuestra tarea, porque nuestra misión va a ser súper específica para ciertas características, que principalmente es tener la suficiente cantidad de hospitales o centros que puedan atender a estos pacientes, pero también mejorar y mantener la calidad de los centros de ACV existentes. O sea, esto es más y mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente a través de unidades que nos van ayudando y también nos van informando sobre las nuevas cosas que se están haciendo en ACV y cómo podemos mejorar la calidad asistencial. Esto es a través de la Organización Europea de Stroke, a través de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular y también de la Organización Mundial de Stroke. Contamos con todos los materiales actualizados para poder ir entregando. Y ustedes dicen, ¿en qué materiales o en qué aspectos podemos nosotros actuar? Bueno, nosotros podemos actuar en toda la cadena en donde se ve involucrado este paciente, desde lo que es charlas a la comunidad, entregar material a la comunidad, entregar material a los servicios de urgencia, apoyar las unidades de emergencia que reciban estos pacientes, dar apoyo en el estudio de imágenes, en la toma de decisión e incluso en la fase de rehabilitación. Sabemos que hay muchos pacientes que quizás no van a estar en línea para poder recibir un tratamiento dentro de las primeras horas y van a ser pacientes que en el hoy también necesitan poder rehabilitarse. La idea de nosotros es poder entregar calidad a cada una de las fases por las que va a pasar nuestro usuario. ¿Cómo lo hacemos principalmente? Ya muchos de ustedes ya conocen la titulación de personal de enfermería especializado en ictus, que es un diploma de 100 horas que está avisado también por lo que es la iniciativa y por el laboratorio que tiene que ver con esta iniciativa, en donde nosotros vamos a ir viendo aspectos tanto desde lo básico, fisiología, fisiopatología de la lesión cerebral, pasando por los cuidados de enfermería, pasando por investigación y fundamento de nuestros cuidados, como también conocer lo que hacen las otras ramas de las profesiones, cómo es la interacción con el kinesiólogo, con el terapeuta, con el fono, con el nutricionista. Nosotros vamos interactuando con todos para una rehabilitación óptima. También tenemos una herramienta que tiene que ver con el estudio de imágenes. Tenemos que aprender imágenes, tenemos que saber qué pasa, qué nos quieren decir esas imágenes y tenemos cómo hacer este entrenamiento. Dentro de la misma página, que ya a continuación van a ver cuál es, podemos tener este training o estas simulaciones en donde vamos a tener casos clínicos y ustedes pueden ir entrenando su ojo con respecto a las imágenes que les vamos entregando. Además, tenemos el Body Interact, que son casos de simulación de paciente en donde podemos ir entrenando lo que sería el recibir un paciente desde la urgencia o evaluar un paciente desde su casa. La ventaja de esto es que finalmente en un periodo quizás donde no podemos tener hoy en día un contacto directo con los pacientes, sí podamos entrenar y podamos tener un ojo clínico y saber qué tratamientos se tienen que hacer y qué evaluaciones tengo que tener presente, cosa que cuando volvamos a nuestros campos clínicos, cuando volvamos a trabajar con pacientes, podamos ver y evaluar de una forma mucho más segura. Es por eso que la invitación que nosotros les hacemos es poder seguirnos tanto en Instagram como en Facebook en Actúa con Velocidad. Van a encontrar mucha información al respecto y también nos van a poder conocer, van a poder ver las actividades que hacemos acá en Chile y principalmente van a tener acceso a todos estos beneficios. Ya de antemano les dejamos nuestros datos por si les interesa comunicarse con nosotros para quien nos los tenga o si requieren más información sobre algunos aspectos de capacitación. Y nosotros obviamente con Luz María estamos felices de poder participar con ustedes, de poder estar en sus charlas y sobre todo poder entregar lo que nosotros ya sabemos. Así que la invitación está abierta, espero que sigamos disfrutando las presentaciones que se vienen, aprovechen, saquen del jugo a todo lo que se viene y disfruten también todo el conocimiento que se les está entregando. Agradecemos a Luz María y a Carolina la excelente presentación y cómo hemos quedado, ¿cierto?, contextualizados en el tema epidemiológico de lo que hoy ocurre con el accidente cerebrovascular en Chile, Latinoamérica y el mundo. Damos paso al doctor Ronald Soto,
Él es neurólogo del Hospital San Juan de Dios en el servicio de urgencias y además coordinador del servicio de neurología de agudos. Muy buenas tardes, doctor Ronald. Bienvenido a la Universidad Central. Hola, buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve todo bien? Doctor, se ve pantalla completa y se escucha bien. No, ahora no se ve la pantalla. ¿Ahí sí? Ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, gracias por la introducción. Les vengo a contar la historia desde las trincheras. Yo hago urgencia en el Hospital San Juan de Dios, una urgencia históricamente muy conocida. Además hago urgencia en otras clínicas de la parte privada y me ha tocado estar en este periodo haciendo los cambios y las adaptaciones en relación a la enfermedad cerebrovascular. El contexto de la pandemia, bueno, ya estas cosas son conocidas por todos. La descripción del 1 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Wuhan es una ciudad que tiene alrededor de 11.895.000 habitantes, y los primeros casos se relacionaban en su mayoría al mercado marisco de la ciudad de Wuhan, que terminó en su clausura después. El 31 de diciembre, en la oficina de la OMS, declararon esta neumonía de etiología desconocida. Finalmente se identificó este nuevo coronavirus, que ya teníamos conocimiento de los coronavirus anteriores, el 7 de enero de este año, y el 12 de enero se logró su secuenciación genómica. En Chile, por otra parte, llegó el 3 de marzo, en este caso el médico que andaba de vacaciones, regresó en San Javier, en la región del Maule, y situándonos en nuestro hospital, el primer caso que tuvimos en nuestra unidad de neurología fue el 30 de marzo, y lamentablemente el primer fallecido que tuvimos en Chile derivado de la pandemia fue también en el Hospital San Juan de Dios. Así que, bueno, algunas cosas, coincidencia que el primero de Chile parece que fue también el primero que lamentó un deceso. En relación a esta interacción entre el SARS-CoV-2 y el ACV, podemos tener diferentes relaciones, un impacto directo y un impacto indirecto. En relación al impacto directo, está bien documentado los fenómenos de hipercoagulabilidad que producía y que produce el COVID-19 en los pacientes infectados, elevando el dímero D, provocando compromiso inflamatorio en otros órganos, tales como una miocarditis. Además, se documentó la interacción que tenía con los receptores de la enzima de conversión de angiotensina, lo cual genera conflictos de presión arterial, y hubo efectos sobre las hemorragias intracranianas. Y a su vez, los pacientes con infecciones con COVID-19 tenían un peor pronóstico en relación a si estaban cursando un ataque cerebrovascular. Eso principalmente dado por los fenómenos trombóticos adicionales, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, lo cual el outcome de los pacientes desde el punto de vista vital y funcional no era favorable. Y desde el punto de vista indirecto hubo un reajuste de todos los circuitos asistenciales, las claves ACD, que son los mecanismos con los cuales uno activa los protocolos de acción para el manejo de esta enfermedad, fueron vistos en sus tiempos de acción más prolongados. Debido a los cuidados que teníamos que tomar, hubo una reconversión de los flujos de traslado de pacientes, las ambulancias carecían, no había la misma disponibilidad, los flujos de atención en las áreas de urgencia se distribuyó en pacientes respiratorios y no respiratorios, y hubo además una reducción del recurso humano de los neurólogos. Había muchos neurólogos que, en el caso nuestro, empezamos a hacer cohortización del punto de vista del trabajo para tratar de no contagiarnos, y en la medida que tendríamos pacientes empezamos a separar nuestro trabajo 7x7 y armamos dos equipos de trabajo. Por otra parte, veíamos como otros colegas, lamentablemente tuvimos pocos casos, pero tuvimos algunos casos de colegas que se infectaron por COVID-19,
y algunos estaban, claro, en la parte de atención más directa a los pacientes COVID-19. Por lo cual teníamos un contexto en que desafortunadamente la enfermedad cerebrovascular tiende a ser mucho más frecuente en los pacientes de mayor edad, y por otro lado teníamos que habían casos que estábamos detectando, otros casos que no lográbamos detectar, habían casos asintomáticos, y se generó un entorno de mucho riesgo, y lamentablemente también había una concomitancia en los factores de riesgo desde el punto de vista de las infecciones, quiénes eran los que pacientes infectados por COVID-19 tenían una peor evolución, y que desafortunadamente eran factores de riesgo bastante similares a los de la enfermedad cerebrovascular. Los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, cardiópatas coronarios, de edad más avanzada, tenían generalmente peores resultados desde el punto de vista de las infecciones, y desafortunadamente también tenían los mismos elementos de riesgo para desarrollar enfermedad cerebrovascular. Por lo cual se generó un contexto bastante atípico. Empezamos a ver que sucedieron algunas cosas con el N de pacientes en urgencia, que empezamos a ver que se repetían en otros países. En Chile hubo un descenso en algunas semanas en relación al 2020-2019 de alrededor de un 60%. Esta disminución de registro de ataque cerebrovascular atendido en urgencia también se documentó en España. España tiene un sistema de registro muy ordenado. En Estados Unidos, a través de plataformas de inteligencia artificial, donde informaban neuroimágenes avanzadas para el manejo de la CVE, también registraron una disminución de más o menos un 30%, y en Argentina también. Entonces fue un fenómeno que ocurrió en múltiples lugares. Y ese fenómeno también se empezó a generar una relación en que, por un lado, en los pacientes con infecciones con COVID-19 severa, habían descripción de manifestaciones neurológicas. De hecho, la Sociedad Española de Neurología establecía que entre un 25 a un 40% de los pacientes con infecciones por COVID-19 pudiesen tener manifestaciones neurológicas dentro de su evolución. Y dentro de las manifestaciones neurológicas, el infarto cerebral, el ataque cerebrovascular isquémico, era una de las principales. Vemos acá pacientes con infección por 9. En algunos casos en algunos lugares se empezaron a documentar casos en pacientes de menor edad. Afortunadamente no fue una situación que se vio replicada acá en el país, pero de igual manera es lo que hemos visto con los pacientes que principalmente han ido evolucionando con infecciones severas de COVID-19, han presentado estas manifestaciones neurológicas. Introduciendo ese tema, la idea ahora es entender esta enfermedad, el ataque cerebrovascular isquémico, como una emergencia neurológica. La Organización Mundial de la Salud, las distintas organizaciones mundiales en relación a la CVE han establecido etapas del manejo, los cuidados hiperagudos y los cuidados agudos, en donde el objetivo principal, entendiendo que esto es una emergencia, es restaurar la perfusión del cerebro. Esta diapositiva es un poco antigua, acá solamente menciona la trombolisis endovenosa, pero hoy día tenemos dos mecanismos establecidos y conocidos para manejar las terapias de reperfusión, que en este caso son las trombolisis endovenosa y las trombectomías mecánicas. El bloqueo de la cascada isquémica, que es una situación que hoy en día tampoco tenemos, no se ha logrado un fármaco que logre con eficiencia este bloqueo, y las medidas generales que son para poder enriquecer el ambiente de estas neuronas dañadas por disminución de flujo sanguíneo para que no se sigan dañando finalmente en esta área que conocemos como penumbra. Por lo cual tenemos un cambio de paradigma. Esto ya, el ataque cerebrovascular dejó de ser una enfermedad donde yo tenía que esperar a que el paciente se complicara siendo reactivo a mi actuar, sino que tengo que ser proactivo. Eso significa que tengo que evitar que las cosas pasen. Y evidentemente en relación a las publicaciones científicas ha pasado ya mucho tiempo desde el 95, que el estudio de NINS, que fue el primer estudio que salió positivo para una terapia de reperfusión, principalmente para la trombolisis endovenosa, hasta 3 horas. Posteriormente, en 2008 salió el ECAS-3, que prolongaba de 3 a 4.5 horas para la terapia de reperfusión con trombolítico endovenoso. Y por otra parte, en 2015 empezaron a salir trabajos positivos para
el manejo endovascular con trombectomía mecánica, dispositivo tipo stent retriever, y con el fin de poder destapar y desocluir el vaso y lograr una reperfusión exitosa. Posterior a esto, en el año 2019 y el 2018, salieron algunos trabajos que lograban extender la ventana y nació el concepto de ventana extendida, principalmente con técnicas de neuroimagen avanzada, principalmente perfusión. Se lograba extender la trombolisis endovenosa hasta 9 horas y la trombectomía mecánica, según la neuroimagen avanzada a utilizar, hasta 24 horas. Bien conocida es la fisiopatología de la isquemia cerebral, en donde se produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral, de manera que esta disminución, si persiste, puede generar isquemia y puede generar necrosis. Entre medio hay un área que va a estar susceptible a un daño, pero es potencialmente recuperable, que es el área que se conoce como penumbra isquémica. Esta área de penumbra va a ir progresando en la medida que yo me demore más en intentar revascularizar este vaso, por lo cual este es el concepto de que tiempo cerebro. Si yo me demoro poco en actuar, voy a tener la posibilidad de recuperar tejido que estaba vulnerable desde el punto de vista de la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, sabemos hoy en día que hay pacientes que los conocemos como progresores lentos y progresores rápidos. Eso también ha dado y nos ha permitido conocer cómo funciona. Hay ciertos pacientes cuya penumbra se termina infartando rápidamente y hay otros que la penumbra tiende a durar más, por lo cual a medida que hemos ido avanzando con las neuroimágenes, hemos podido seleccionar mejor los pacientes para poder desocluir los vasos fuera del tiempo que está conocido en la actualidad. La penumbra isquémica es posible evaluarla desde el punto de vista imagenológico. Yo puedo establecer con distintas neuroimágenes cuáles son los pacientes que tienen el mayor grado de penumbra, ¿no? Hay un concepto relacionado a esto que se conoce como mismatch. Yo puedo ver la clínica del paciente con la evaluación imagenológica y conocer cuáles son los pacientes que tengo mayor tejido para poder salvar. Desde el punto de vista de la enfermedad, por lo cual para mí es muy importante que yo como médico y el personal clínico pueda tener conocimiento de la historia natural de la enfermedad, porque si yo conozco la historia natural de la enfermedad, me permite anticipar, evitar y tratar precozmente. ¿Qué cosa? Las complicaciones tanto médicas como neurológicas. Por lo cual, la detección debe ser precoz e idealmente con la escala más familiarizada. Existen varias escalas en el prehospitalario para poder detectar con una alta sensibilidad el ataque cerebrovascular. En este caso, yo les muestro acá la escala de Cincinnati, que es una escala de evaluación prehospitalaria, en donde establece 3 puntos: la asimetría facial, la alteración del lenguaje y la debilidad de una extremidad. Y es tan importante esta escala que con uno de estos 3 elementos yo tengo una probabilidad del 72% de estar sufriendo una enfermedad cerebrovascular. En relación al control del paciente que tengo un Cincinnati positivo, todos los elementos de signos vitales son importantes. Es importante la temperatura, porque se ha visto que los pacientes que alteran su temperatura, hacen fiebre de frentón, tienen peor resultados funcionales en relación a la mortalidad y morbilidad. La presión arterial, por supuesto que es importante, sobre todo si el paciente va a tener una terapia de reperfusión o si está en el contexto de una ACV agudo o si se establece una terapia como prevención secundaria posterior al control de una ACV. La frecuencia cardíaca, evaluar el ritmo cardíaco, recordar que hay algunos elementos que son formadores de coágulos como la fibrilación auricular que pueden embolizar estos coágulos y generar una oclusión en el territorio arteriocerebral. La saturación de oxígeno, también conocemos que los pacientes que tienen saturaciones inferiores a 94 tienen peores resultados en relación a su daño neuronal. La glicemia es importante. Por ende, todos estos elementos iniciales que pueden ser al alcance de todos son de suma importancia tenerlos claros, que mientras yo pueda anticipar y yo pueda tratar precozmente, voy a tener mejores resultados. Desde el punto de vista de la evaluación neurológico, yo sé que la mayoría está familiarizada con la escala de Glasgow, pero lamentablemente la escala de Glasgow no sirve para manejar los ACV, principalmente porque la escala de Glasgow es una escala que no me permite evaluar alteraciones en distintos lados de la circulación anterior, no me permite evaluar alteraciones de lenguaje ni alteraciones cognitivas. Nosotros utilizamos desde el punto de vista de criterio de inclusión para terapias de reperfusión y para hacer seguimiento y valoración de pacientes la escala de NIS. Esta escala de NIS en personal que está entrenado puede ser realizada entre 5 a 10 minutos y tiene varios ítems que involucran evaluación de conciencia,
evaluaciones del punto de vista visuales, alteraciones de debilidad en extremidades superiores e inferiores, alteraciones del lenguaje, y con esto también nos permite ver una idea de qué tipo de vaso está siendo ocluido. En general, cuando es un NIS inferior a 10, habitualmente el vaso es de pequeño tamaño, y cuando es mayor a 10, probablemente se trate de un gran vaso tapado, lo que nosotros denominamos como LVO. Por ende, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la detección, los signos vitales son importantes. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro paciente? En la AJA tienen recomendado la realización de estos exámenes. Yo marqué acá la angiotaxia cerebro y cuello porque yo creo que en las condiciones actuales es importante conocer también la utilidad de la angiotaxia cerebro y cuello en la fase hiperaguda, pero con un escáner de cerebro sin contraste cuyo objetivo es detectar y descartar la hemorragia, y además de un hemoglucotest y una buena historia realizada del paciente, yo podría ser capaz de iniciar una terapia de reperfusión tomando en cuenta la estabilidad de los signos vitales. Actualmente, en el año 2020, ya tenemos evidencia suficiente en nivel 1A para saber que la trombolisis endovenosa, que está marcada con rojo, y el tratamiento endovascular y las hospitalizaciones en unidades vasculares tienen una evidencia y un sustento en donde no queda ninguna duda que su beneficio es mayor para el paciente. Y si a propósito de beneficio, yo podría establecer este indicador estadístico que se llama NNT, que es número necesario a tratar, que básicamente es cuántas intervenciones yo tengo que hacer para que un paciente obtenga un beneficio o evite un déficit. En este caso yo cito acá varios NNT, no solamente de la parte neurológica, para que nosotros veamos. Los con rojo tienen relación a las terapias de reperfusión. En el caso de la trombolisis endovenosa de 0 a 3 horas, tienen NNT de 8 horas, pero la trombectomía mecánica para síntomas de 6 a 24 horas, que es el estudio DON, que salió en 2018, tiene un NNT de 3, una trombolisis entre 3 a 4.5 tiene un NNT de 14, una cranectomía descompresiva para una sede maligna, un NNT de 2, y si vemos otras intervenciones en la parte cardiológica o la parte respiratoria, por ejemplo, la cirugía bariátrica para la reducción de la obesidad en contexto de reducción de mortalidad tiene un NNT de 77,